Hola a todos los estudiantes de literatura. Hola, soy la profesora Estrada. Hoy vamos a estar estudiando el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Oscar Wilde nació en Dublín, Ireland, en el Reino Unido en 1854 y falleció en París, en Francia, en 1900. Es considerado uno de los dramaturgos más destacados de la época post-victoriana. Este libro se publicó en el año 1890 y fue la única publicación en vida de este autor. Una novela narrativa, novela temática y a su vez educativa, tiene una lección moral. Que a pesar de todo lo horrible que tiene esta novela, pues nos enseña cómo se puede llegar a ser corrupto a cambio de la belleza, a cambio de la fama. Sí que es también un tema que se trata de todos los tiempos, porque hoy día todavía se busca la fama, se le da culto a la belleza física, a lo externo, ¿no? Y por supuesto que todas esas inmoralidades fueron también criticadas en esa época post-victoriana, porque era una época, una sociedad puritana, ¿no? Lo que vamos a ver aquí es que la belleza interior es lo más importante, ¿okay? Los personajes principales de esta novela, el personaje principal es Dorian Gray, pero Basilio, el pintor, y Lord Henry también tienen papeles coprotagonistas aquí en esta obra. Son los que están... vamos a enfocarnos en esos personajes. Está Lady Agatha, la tía, Margarita de Bou, la mamá de Dorian, Sylvia Ben, que era la actriz del teatro, la que fue novia de Dorian, pero en realidad y hay otros más. Vamos a enfocarnos en los tres. En los tres que vamos a enfocarnos en Dorian, en Basilio y en Lord Henry. Los temas son la belleza externa e interna, la imagen del hombre, el hedonismo, la plenitud del disfrute de la vida sin tener en cuenta las consecuencias, es decir, gozar al máximo, la doble moral, el caballero fino, pero que vive la doble vida de placeres mundanos y al final después de crímenes también. Esta novela es la historia de un joven que era muy hermoso, y el pintor Basilio se enamora de esta imagen de este joven, es una belleza tan grande que él pensó que si él lograba pintarlo como él se lo había imaginado, pues iba a ser su obra maestra, y así fue. Dorian en esas sesiones de pintura se aburre mucho con Basilio, porque Basilio era un profesional dedicado, concentrado en lo que estaba haciendo y no hablaba cuando estaba pintando. Y mientras él estaba posando. Pero Lord Henry, quien él conoce en todo este tiempo, es un hombre de la vida, un hombre corrupto, pero no era criminal. Entonces Dorian disfrutaba de la filosofía de la vida que él le enseñaba, y le enseñaba que no se preocupara del qué dirán, y le fue corrompiendo su inocencia, le fue enseñando cómo esa belleza él la podía explotar. Pasado un tiempo, Dorian se enamora de la actriz del teatro, Sylvia Bain, y él dice que ella lo llama el príncipe encantado. Es decir, ella nunca no conoce su nombre, sino lo llama por el príncipe encantado, y el príncipe encantado se lo decía a su madre, a su hermano, con quien comentó lo feliz que estaba, que él hasta le había prometido casarse con ella. Entonces, Dorian invita a Basilio y a Lord Henry al teatro para que conozcan a su novia, que esa noche iba a actuar en una obra de Shakespeare. Ella, en su felicidad quizás ya que se iba a casar y todo eso, pues no actuó bien esa noche. Y entonces Lord Henry le hace ver a Dorian que empezó a hablar negativo del teatro, empezó a hablar, sí, era muy bella la muchacha, pero que no tenía talento. Y entonces pues Dorian empezó a hablar mal de Sibley, empezó a seguir a Henry, porque él era como que lo que dijera Henry, eso era lo que era. Y no tenía su convicción propia. Entonces Basilio le dijo que así no se hablaba de la mujer que se amaba. Basilio siempre aconsejándolo bien. Pero Dorian terminó con Sibley de todas formas. Y entonces lo peor de todo fue que fue cruel con ella y le dijo que su actuación había sido pésima y que no quería más nada con ella. Entonces, realmente Dorian lo que sentía era ese orgullo propio, de que, esa humillación que sintió cuando Henry abandonó el teatro diciéndole que nada de eso servía, ¿no?
Entonces al otro día se entera que Sibling, la muchacha, se quitó la vida porque fue una humillación muy grande lo que sintió, no pudo sobrepasar eso, no pudo soportarlo. Pero Dorian ni se inmutó. Y entonces Dorian va y mira el cuadro y se da cuenta que el cuadro tiene como algún cambio, ¿no? Y entonces ya él comienza a darse cuenta de que ya su vida ya no, ya empieza a perder su inocencia, ¿no? Él había dicho cuando Basilio terminó el cuadro que lo daría todo, le vendería hasta el alma al diablo con tal de que el cuadro fuera el que envejeciera y él se mantuviera joven. Pasado un tiempo, ya cuando él ve que el cuadro está cambiando, él no quiere que el cuadro esté, que sea exhibido, no quiere que exhibir el cuadro, lo guarda en un cuarto en su casa, que era una habitación donde trabajaba su padre antes, que hacía mucho tiempo que nadie lo usaba, estaba llena de polvo, pero él insistió en que le dieran la llave, abrió y era la única llave que había, él se quedó con la llave y guardó el cuadro ahí. Y él se dedicaba mucho a seguir a Lord Henry y todas las cosas que él decía y a ir a participar en todas las cosas sociales y a llevar esa vida que poquito a poco se fue corrompiendo al lado de Lord Henry. Pasado un tiempo entró al cuarto y notó que el retrato había envejecido y que él no tenía ni una sola arruga. Entonces, ya él tenía 38 años y se veía bien joven y comenzó a mirar a la juventud de ese momento, ya como un hombre de experiencia al fin, pues entonces la misma humillación que había recibido de Lord Henry en el teatro, ya él se la estaba haciendo a todos estos jóvenes de que estaban, esa generación que estaba saliendo en ese momento, y muchos de los jóvenes se suicidaban. So, un día Basilio fue a su casa antes de partir a París y quería preguntarle por qué los jóvenes se suicidaban. Y él les dijo así fríamente que esos jóvenes, él le conocía todos sus defectos, que eran unos hipócritas, que no sabían nada de la vida, y le dijo fríamente muchas cosas que no le gustó a Basilio. Entonces Basilio le dijo, deberías de conocerte un poco más a ti mismo y dejar de juzgar a los demás. Entonces al final, entonces Dorian decide enseñarle el cuadro y lo lleva a la habitación y le enseña el cuadro. Y eso horroriza a Basilio, se horroriza cuando ve el cuadro en las condiciones que está. Y entonces Dorian le recuerda que él había dicho que le vendería el alma al diablo por eso. Entonces Basilio le dice, tú debes ser peor de lo que la gente andan hablando por ahí. Y entonces también le dice, y me dijiste que el cuadro lo habías destruido. Y entonces Dorian le dice, no, el retrato me ha destruido a mí. Basilio le dijo que él lo había adorado mucho y que había puesto todo lo de él en ese cuadro, en ese retrato. Y ahora, entonces le dijo, y ahora tú te estás adorando a ti mismo. Entonces él sintió que debería de matar, no quería que él supiera el secreto de su vida y mató a Basilio. Dorian Gray mata a Basilio, lo deja ahí dentro de ese cuarto y contrata a un químico para que se deshaga del cuerpo. Este químico al principio se negó, pero después no le quedó más remedio porque lo chantajeó por algo que él le sabía. Y después se quitó la vida, porque no pudo soportar lo que había hecho. Él siguió joven y el cuadro se envejecía más y él seguía joven. De ahí en adelante Dorian se convirtió en una persona paranoica, porque ya no solamente era porque por lo menos Sibris se había suicidado, él no la había matado, pero ya él entonces ha matado a un hombre, ¿no? Entonces trataba de ser bueno, pero Lord Henry le decía que eso ya era imposible. Y Dorian seguía atormentado porque Lord Henry le hablaba de que la gente hablaba de la desaparición de Basilio y que ya no había llegado a su destino a París y que algo tenía que haberle pasado, pero que no tenía enemigos. Y conversaban de todo eso y entonces Dorian le hacía preguntas también y le decía que qué pensara él si hubiera sido él que lo mataba. Henry ya con su experiencia, Lord Henry, sabía que Dorian Gray se había ido más allá y entonces ya le estaba reprochando, ¿no? El mismo que lo ayudó a corromper su inocencia, ahora lo estaba reprochando y entonces le decía
que todo crimen era vulgar. Lord Henry le decía a Dorian Gray, todo crimen es vulgar y toda vulgaridad es un crimen. Entonces, lo mismo que Dorian hacía con los jóvenes, descubrirles sus verdades y lo que los llevaba al suicidio. Ahora mismo Dorian también se veía impulsado al suicidio y comienza pues a recordar sus crímenes y no puede vivir, no se siente bien, comienza a sentir esa culpa y se dijo a sí mismo que nunca había sido castigado y que quizás eso era lo que él necesitaba, que el castigo limpiaba el alma. Y entonces recordó deseó con todas sus fuerzas que el retrato cargara con todo eso y que él fuera el que envejeciera, que el retrato se rejuveneciera. Deseó con todas sus fuerzas que ya no lo celebraran más, que no le dijeran que era hermoso, ya odiaba su belleza. Corrió entonces al cuarto, corrió a la cortina y se oyó un grito, entonces que apuñaló el cuadro, dice la historia, ¿no? Realmente fue que se apuñaló él mismo. Lo que quiere decir este final es que el que murió fue el pecado, el hombre que lo cometió, pero la imagen pura de aquel joven de aquella época volvió a su alma. Es un poco contradictorio, ¿no?, que hayan usado el suicidio aquí. No creo que se haya sido lo correcto, porque no es el suicidio lo que te puede liberar de ningún pecado, sino es el arrepentimiento, que realmente era el arrepentimiento lo que él estaba. Pero bueno, el escritor lo presentó aquí como símbolo. Yo creo que esto es simbólico. El suicidio aquí es símbolo y el cuadro rejuvenecido es símbolo. El suicidio simboliza muerte del pecado y el retrato rejuvenecido simboliza la purificación del alma. Que el alma vuelve a esa época de cuando esa alma de Dorian era pura. Así que bueno, terminamos aquí y los espero en la próxima clase.